Acacia Mena es una paciente que se sometió al análisis DIACOM. Al paciente se le colocan unos auriculares y se lo ubica frente a un televisor, en donde va a observar junto con el médico el análisis de su organismo. La máquina empieza a recibir todas las frecuencias de todos los órganos, tejidos, células y huesos, y los compara con un patrón de un paciente sano que tiene almacenado en su memoria. Un mapa simulado del cuerpo del paciente empieza a mostrar qué lugares emiten una frecuencia diferente a la frecuencia sana. Figuras geométricas con distintos colores determinan el grado de enfermedad de acuerdo a la frecuencia recibida, siendo el hexágono amarillo el correspondiente a un estado normal y el cuadrado negro a un estado de evidente enfermedad. Poco a poco, la máquina registraba todas las frecuencias de su cuerpo. Al llegar al aparato digestivo, como vemos en esta toma, la máquina registró en su totalidad cuadrados negros, evidenciando el problema intestinal que sufría. Nos da una idea de qué es lo que está pasando. Una vez que nos ha dado una idea de qué es lo que está pasando, nos va a indicar por qué estamos enfermos. Una vez realizado el escaneo o análisis del paciente, el programa empieza a determinar un diagnóstico de acuerdo a una base de datos que tiene en su memoria. Todas las frecuencias encontradas corresponden a algún elemento químico, virus o bacteria que está afectando a determinado órgano. Luego de descubrir el origen del problema, el programa es capaz de encontrar dentro de su base de datos un antídoto, que transformado en frecuencia, lo envía al organismo nuevamente y de esta manera neutraliza la enfermedad en pocos segundos. El tratamiento con el DIACOM tarda 10 días en concluir, con un primer escaneo general y después en sesiones de 30 minutos por día, dependiendo del paciente. Luego de los cuales, el médico ya con un resultado y un diagnóstico final, completa el tratamiento con medicina natural u homeopática. Sin embargo, el principio de curar frecuencias con frecuencias tiene su base científica. Sí, hay una lógica, es decir, si yo tengo un átomo o varios átomos o una región de átomos que se desplazaron de su posición de equilibrio en un cuerpo normal, yo puedo igual mandar una señal electromagnética mismo que me permita correr de nuevo esos átomos a la posición original. Lo que estoy aplicando es una fuerza que le permite al sistema regresar a su posición original y corregir esa alteración, esa deformación. Son varias las opiniones acerca del método DIACOM, pero sobre todo son los pacientes los que dan fe que este sistema les ha cambiado la vida. Yo tenía un problema a nivel respiratorio, tenía una enfermedad que se llama poliposis. Es una enfermedad que es de nacimiento. No, según los médicos tradicionales que me trataron, era algo que no se cura. Había probado tantos médicos, tanta medicina, mi cuerpo estaba saturado de químicos. Cuando me senté en la silla y me pusieron las maquinitas para que empiece el diagnóstico, en verdad sí me causó un poco de qué pasa aquí, o sea, cómo ven esto, pero luego a medida que iba pasando el diagnóstico, cada parte de mi cuerpo mostraba la parte afectada y yo me daba cuenta que sí, que son los problemas que yo tengo. Se me acabaron las molestias, empecé a respirar muy bien. A mis 26 años a veces me sentía como de 40, ahora me siento como de 23. Otra ventaja del DIACOM es que dentro del análisis también detecta posibles problemas a futuro. Al momento de receptar las frecuencias, estas pueden revelar acumulación de elementos que a la larga producirán una enfermedad si es que no se los trata a tiempo. Esta tecnología nos permite una atención primaria de salud, es decir, medicina preventiva. ¿Y cómo lo hace? A través del cálculo del índice de entropía. La curva azul representa los procesos anabólicos y la curva roja los procesos catabólicos, es decir, los procesos de generación y de destrucción de la célula. Lo ideal es que las líneas azul y roja estén lo más juntas posibles. El software hace una proyección matemática de la tendencia estadística a futuro
con 3 a 5 años de anticipación. Y es así como se puede predecir las enfermedades de un determinado paciente. Y he aquí lo importante. Si se saben y se cambian a tiempo las causas, se puede cambiar el curso de cualquier enfermedad. Este equipo también tiene la capacidad de hacer biopsias electrónicas no invasivas. Es decir, puede tomar muestras específicas de tejidos y hacer un análisis frecuencial de ese determinado grupo de átomos. Luego da un diagnóstico y no solo eso, indica cuáles medicamentos administrarle al paciente. Y por si esto fuera poco, puede fabricar esos medicamentos con un solo clic de tu mouse. Puede hacer medicamentos alopáticos, homeopáticos o fitoterapéuticos. Es decir, toda una farmacia en su consultorio sin escasez. Veamos más resultados. Observamos el caso de un paciente que acudió a nuestra consulta por presentar en repetidas ocasiones dolor y molestias gastrointestinales que se incrementaban con la ingesta de alimentos. Se realizó un estudio detallado con el 3D NLS, donde se evidenció un nivel de alteración 6 en los gráficos de hígado y vesícula biliar. Convencionalmente, se le ordenó al paciente la realización de un ultrasonido abdominal, cuya conclusión nos confirmó el diagnóstico de litiasis vesicular y esteatosis hepática, lo que comúnmente se conoce como hígado graso. Posterior a ello, con la indicación de ciertas medidas generales y la ayuda de la tecnología 3D NLS, se le practicó terapia de inversión de frecuencias y testeo de medicamentos para revertir tal condición, con el resultado de que en unos pocos meses el paciente retornó a consulta con la confirmación ecográfica de un estudio sin alteraciones. Es decir, que la tecnología del sistema no lineal de diagnóstico no solo diagnostica, sino que también da tratamiento. Resumiendo, ofrece 8 tipos de diagnósticos precisos. Muestra exquisitos gráficos anatómicamente exactos. Realiza biopsias electrónicamente, sin invadir al paciente. Mide y prueba la eficacia de un determinado medicamento en porcentaje. Sugiere tratamientos según enfermedad. Sugiere medicamentos alopáticos, homeopáticos y fitoterapéuticos. Y los fabrica. Puede dar tratamiento directo al paciente. Mide el progreso de la curación y puede calcular matemáticamente índices de entropía.
para predecir futuras enfermedades, y así, hacer medicina preventiva. Es decir, cura antes de que aparezcan los primeros síntomas físicos.